Hoy vamos a ver el gran enemigo que tienen las instalaciones fotovoltaicas. Esto no es ni más ni menos que las sombras. Por eso hay que ver los diferentes tipos, lo que nos pueden producir y cómo vamos a minorizar esas pérdidas de potencia y por lo tanto de energía que nos pueden dar las sombras en las instalaciones fotovoltaicas. Bien, lo primero que tenemos que hacer es un estudio de la instalación fotovoltaica y las sombras que le pueden dar, como hemos visto antes, ¿no? Tratar de orientar lo máximo posible al sur y luego hacer el estudio o simulación de sombra, teniendo en cuenta que las sombras van a ir moviéndose al cabo del día, igual que el sol se mueve al cabo del día. Cuando el sol está más bajo es el día 21 de diciembre y podremos ver si ese día la instalación está al sur y lo tenemos despejado y sobre todo, fundamentalmente, si lo tenemos despejado de sombra 2 horas antes y 2 horas después del mediodía, nos daría una instalación ok. Venga, lo primero que nos encontramos son lo que es sombra total. La sombra total se produce porque en una célula o en un módulo, normalmente en una célula, es tapada por un objeto opaco. Ese objeto opaco puede ser un excremento de pájaro, puede ser una hoja de un árbol, cualquier circunstancia que sea completamente opaco y no le deja pasar luz ninguna o iluminación ninguna a la célula o módulo que esté sombreado. Eso, el efecto que produce, si aquí en este ejemplo tenemos 4 células fotovoltaicas, si no estuviera sombreada, la carga que nos daría sería la energía que nos daría sería la suma de las 4 células. Pero ahora, al estar esta célula con sombra total, la tensión de las otras 3 células queda aplicada con polaridad diferente a la célula que tiene sombra. Y eso produce que toda la potencia está aplicada a esa célula. Quiere decir también que va a tener un sobrecalentamiento. Ese sobrecalentamiento puede producir que se queme la célula en cuestión. Para quitar ese inconveniente se le pone un diodo. Ese diodo, como sabemos, los diodos tienen polaridad, conducen con diferente polaridad directa o polaridad inversa. Hacemos que esté en polaridad directa cuando a la sombra le da a la célula le da la sombra y entonces nos da menos potencia, las otras 3 células nos dan menos potencia, menos tensión, menos potencia, pero hemos quitado que se nos queme el módulo fotovoltaico. Mirad un ejemplo que pasa aquí con un hecho real. Toda esta zona de centro se sometió a una sombra total y por lo tanto fue quemado el módulo. Bien, vamos a ver las sombras parciales. Las sombras parciales es que no llega un objeto completamente opaco, sino nos molesta a nuestra instalación, nos molesta un árbol, un edificio a ciertas horas del día o en algunas horas del día. Quiere decir que aunque le dé sombra, esa sombra no quita toda la iluminación o toda la luz en ese módulo o en esa célula fotovoltaica. Sí es verdad que se estrangula, se estrecha la producción, nos da menos intensidad, nos da menos potencia. Sí, por lo tanto, lo que tengo que hacer es variar la forma de conectarlos en serie y paralelo los distintos módulos. Por ejemplo, la fila esta de estos módulos de final que le está dando el sol, pues me está produciendo una energía o una intensidad directamente proporcional a la iluminación que tiene el sol en ese momento. La segunda, como ya tengo un panel con cierta sombra, este panel produce menos intensidad y como teóricamente si están en serie, toda esta fila tiene menos intensidad. Sujeto de un estudio muy, muy bueno cuando se va a hacer la instalación. Otro ejemplo, pues lo vemos en esta fotografía. Aquí ya vemos que a esta cierta hora nos da todos los módulos fotovoltaicos, nos da cierta sombra, nos van a producir menos, sabemos que nos van a producir menos, pero bueno.
hay que tener muy en cuenta las sombras temporales. Es que, o sea, muy bien se ve aquí perfectamente, cuando nieva, la nieve nos puede producir una sombra temporal que puede producir una sombra total y puede, aunque esté muy frío el ambiente, puede que bueno, que la instalación se pueda quemar. Como hemos visto, sí, lo que nos produce es una sombra total y podemos tener problemas. En sombras temporales también está el ejemplo típico de la suciedad, los excrementos de los pájaros pequeños, por lo tanto lo que hay que hacer es limpiar. Limpiar la lluvia también limpia, pero para ello que la lluvia también limpia le tenemos que poner un mínimo de una inclinación de aproximadamente de entre 10 y 15 grados, yo le pondría 15 grados, para que cuando llueve el polvo no se quede en la parte de abajo del marco y me produzca sombras permanentes o sombra total. Y entonces, para que la lluvia arrastre todo el polvo que pueda tener, le doy mínimo la inclinación entre 10 y 15 grados. Otro tipo de sombras permanentes son las que podríamos tener con una chimenea, unas instalaciones de un cable, unas antenas y demás. Y ahí sabemos que en ciertas horas, cuando pasa la sombra en la chimenea, nos va a dar menos energía, y también tendré que tener en cuenta, como hemos dicho antes, las instalaciones, cómo están hechas las instalaciones de uno y de otro. No solamente, como decimos, no solamente las guardillas, los cables de instalaciones, antenas y demás nos pueden producir sombras diferentes. Tengo que saber cómo conectar también los módulos fotovoltaicos, los que me van a dar problemas o menos energía. En resumen, tenemos las sombras totales, que son las más peligrosas que nos podemos encontrar porque pueden producir sobrecalentamientos parciales, temporales y permanentes. Siempre lo que tendríamos que hacer era un estudio previo de las sombras antes de hacer el proyecto.